Un evento de proporciones misteriosas y trascendentales sacudió los cielos sobre Israel, dejando a muchos perplejos y asombrados. En medio de las tensiones geopolíticas con sus vecinos árabes, una manifestación celestial se hizo presente, desafiando todas las explicaciones convencionales y arraigándose profundamente en la conciencia de una nación bajo presión. Los informes detallados de ese período describen luces extrañas y formas inusuales que iluminaban el firmamento, sin que se pudiera identificar ninguna explicación lógica. No eran aviones, no eran drones, y tampoco se correspondían con ningún tipo de armamento conocido en ese momento. Era algo completamente diferente, algo que desafiaba las leyes naturales y despertaba el asombro y la especulación en igual medida. Este fenómeno no pasó desapercibido y su impacto trascendió las fronteras de Israel. La noticia de la manifestación del ejército celestial se extendió rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose en tema de conversación y debate en diversos círculos internacionales. La gente se preguntaba qué podría significar este evento, cuál era su propósito y qué implicaciones podría tener para el futuro. En medio de la incertidumbre y la confusión, la manifestación celestial llevó consigo un mensaje de esperanza y fortaleza para la nación israelí. En un momento crítico de su historia, cuando se enfrentaban a amenazas externas y desafíos internos, esta demostración de poder divino brindó un sentido de apoyo y protección. Era como si el cielo mismo estuviera interviniendo en favor de Israel, recordándoles que no estaban solos en su lucha. Las interpretaciones sobre la naturaleza de estas manifestaciones han sido diversas y variadas. Algunos teóricos han sugerido explicaciones sobrenaturales, viendo en estas luces y formas la presencia de mensajeros celestiales o incluso ángeles. Para otros, sin embargo, estas manifestaciones podrían tener una explicación más terrenal, como fenómenos atmosféricos o experimentos militares secretos. La guerra de Yom Kippur, también conocida como la Guerra del Día del Juicio, se desarrolló en un contexto altamente cargado de tensiones en Oriente Medio, donde Israel se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. El conflicto estalló de manera sorpresiva durante la festividad judía más sagrada, Yom Kippur, cuando Israel fue atacado simultáneamente por sus vecinos árabes, Siria y Egipto. Las fuerzas egipcias, fortalecidas por alianzas y una significativa inversión en su infraestructura militar, lanzaron un ataque a través del Canal de Suez, mientras que Siria movilizó sus tropas hacia los altos del Golán. Esta estrategia de ataque desde diferentes direcciones puso a Israel en una situación sumamente desfavorable y comprometió seriamente su soberanía. El desbalance de poder era evidente, especialmente en términos de números y equipamiento militar. Las naciones árabes desplegaron un impresionante arsenal de tanques y armamento, superando en gran medida a las fuerzas israelíes y poniendo en peligro la estabilidad de la región. Ante esta amenaza abrumadora, Israel se vio obligado a enfrentar una batalla desigual por su supervivencia. Sin embargo, a pesar de las adversidades y la desventaja en recursos, Israel demostró una vez más su capacidad para resistir y defender su soberanía. La determinación del pueblo israelí y la habilidad de sus líderes militares fueron fundamentales en este momento crítico. Sin embargo, muchos creen que hubo algo más que contribuyó a la capacidad de Israel para superar el conflicto: la intervención divina. La creencia en la intervención divina en la guerra de Yom Kippur es una narrativa profundamente arraigada en la historia y la cultura de Israel. Para muchos, la resistencia sobrehumana de Israel frente a la abrumadora superioridad de sus enemigos solo puede explicarse a través de la intervención divina. Este concepto está intrínsecamente ligado a la fe judía, que enseña que Dios protegerá y defenderá a su pueblo elegido en momentos de necesidad. La Biblia está llena de relatos donde Dios interviene en favor de Israel en tiempos de guerra y peligro. Un ejemplo notable es el relato del Éxodo, donde Dios libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los guía a través del desierto hacia la tierra prometida. Otro ejemplo es la historia de David y Goliat, donde un joven pastor derrota al gigante filisteo con la ayuda divina. La creencia en la intervención divina en la guerra de Yom Kippur es una narrativa profundamente arraigada en la historia y la cultura de Israel.
Para muchos, la resistencia sobrehumana de Israel frente a la abrumadora superioridad de sus enemigos solo puede explicarse a través de la intervención divina. Este concepto está intrínsecamente ligado a la fe judía, que enseña que Dios protegerá y defenderá a su pueblo elegido en momentos de necesidad. La Biblia está llena de relatos donde Dios interviene en favor de Israel en tiempos de guerra y peligro. Un ejemplo notable es el relato del Éxodo, donde Dios libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los guía a través del desierto hacia la tierra prometida. A lo largo de la historia, Israel ha sido testigo de eventos que desafían las explicaciones lógicas y sugieren una protección divina constante sobre el pueblo judío. Estos eventos extraordinarios, que van desde la guerra de Yom Kippur hasta momentos más recientes, han sido interpretados como intervenciones directas de Dios en favor de su pueblo elegido. La fe en esta protección divina no solo es un elemento central en la espiritualidad judía, sino que también tiene profundas implicaciones en la identidad nacional y el destino de Israel. El relato de la protección divina sobre Israel durante la guerra de Yom Kippur encuentra ecos en pasajes bíblicos que describen la intervención de Dios en tiempos de guerra y peligro. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, se lee: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa de protección divina ha sido una fuente de fortaleza y consuelo para el pueblo judío a lo largo de su historia. Además de la guerra de Yom Kippur, se han registrado otros eventos inexplicables que refuerzan la creencia en la protección divina sobre Israel. Por ejemplo, en diciembre de 2016, se informó sobre una tormenta repentina que actuó como una barrera natural, protegiendo a las unidades israelíes en los altos del Golán de los ataques de las fuerzas enemigas. Este incidente, junto con otros fenómenos inexplicables, ha alimentado la percepción de que Israel está bajo una protección especial y divina en momentos de crisis. La creencia en la protección divina no solo tiene un significado espiritual, sino que también tiene importantes implicaciones psicológicas y militares. Estos eventos extraordinarios no solo fortalecen la fe y la determinación del pueblo judío, sino que también tienen un impacto directo en el campo de batalla al inspirar a las tropas y desconcertar a los enemigos. Esta combinación de fe y protección divina ha sido fundamental en la historia y el destino de Israel, fortaleciendo su resiliencia y su determinación en medio de las adversidades. Los ángeles ocupan un lugar central en las tradiciones religiosas de Israel, desempeñando roles fundamentales en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas figuras celestiales son consideradas mensajeros divinos y guardianes del pueblo judío y de la tierra de Israel, brindando protección, ayuda y guía espiritual en momentos de crisis y necesidad. Su importancia trasciende lo puramente religioso, influyendo en la cultura popular y en la vida espiritual de muchas personas en Israel. En la iconografía religiosa y la cultura popular de Israel, los ángeles son representados como símbolos de esperanza, protección y guía espiritual. Sus imágenes adornan templos, sinagogas y lugares de culto, recordando a los creyentes la presencia constante de lo divino en sus vidas. Esta representación visual de los ángeles sirve como una fuente de inspiración espiritual para muchos, fortaleciendo su fe y conexión con lo trascendental. Los relatos bíblicos también desempeñan un papel fundamental en la comprensión de la importancia de los ángeles en Israel. La Biblia hebrea está repleta de historias de ángeles que interactúan con figuras clave en la historia de Israel, como Abraham, Moisés y los profetas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 18, se relata cómo 3 ángeles visitan a Abraham y le anuncian el nacimiento de su hijo Isaac, lo que demuestra la importancia de los ángeles como portadores de mensajes divinos y agentes de cambio en la historia del pueblo judío. La devoción a los ángeles es una parte integral de las prácticas religiosas de muchas personas en Israel. La creencia en la intervención de los ángeles en asuntos humanos y la capacidad de recibir ayuda divina a través de la invocación de estos seres celestiales es una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes. La oración y la invocación de la ayuda de los ángeles en momentos de necesidad son prácticas comunes entre aquellos que buscan apoyo espiritual y protección divina.
La importancia de los ángeles en Israel no se limita a una sola tradición religiosa, sino que abarca diversas creencias y prácticas espirituales. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo y el islam, los ángeles son venerados como seres celestiales que actúan como intermediarios entre lo divino y lo humano, brindando consuelo, protección y orientación a aquellos que buscan una conexión más profunda con lo trascendental. El arcángel Miguel ocupa un lugar destacado en las tradiciones religiosas de Israel, siendo una figura reverenciada tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Se le considera un líder celestial, un protector poderoso y un guerrero espiritual que lucha contra las fuerzas del mal y defiende la justicia divina. Su importancia trasciende lo puramente religioso, influenciando la historia, la cultura y las prácticas espirituales del pueblo de Israel. En los relatos bíblicos y textos sagrados, el arcángel Miguel es mencionado como un guerrero celestial que interviene en momentos críticos para proteger al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, se le describe como el gran príncipe que está de pie sobre los hijos de tu pueblo, lo que sugiere su papel como defensor del pueblo de Israel. Del mismo modo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, se relata su batalla contra el dragón, símbolo del mal, reforzando su papel como guerrero espiritual en la lucha contra las fuerzas del mal. La iconografía religiosa y las representaciones artísticas del arcángel Miguel son abundantes en la cultura cristiana, tanto en Israel como en todo el mundo. Se le representa frecuentemente como un guerrero celestial con una espada y un escudo, listo para enfrentarse a las fuerzas del mal y proteger al pueblo de Dios. Estas representaciones visuales sirven como recordatorio de su poder y su presencia constante en la vida espiritual del pueblo de Israel. La devoción al arcángel Miguel es una parte importante de las prácticas religiosas de muchas personas en Israel. En momentos de dificultad y peligro, se recurre a su protección y ayuda espiritual a través de la oración, la invocación y la veneración. Se le considera un aliado poderoso en la lucha contra las adversidades y un intercesor divino que está siempre dispuesto a brindar su ayuda a aquellos que lo necesitan. La importancia del arcángel Miguel en Israel se extiende más allá de lo puramente religioso, influyendo en la cultura, la literatura y las tradiciones espirituales del pueblo judío. Su papel como protector y defensor del pueblo de Dios es celebrado y honrado en festivales religiosos, obras de arte y prácticas devocionales, recordando a los creyentes su constante presencia y su poderosa intercesión en sus vidas. Cuando examinamos las Escrituras, encontramos numerosas referencias a señales y fenómenos celestiales que acompañan momentos de conflicto y crisis en la historia bíblica. Estas señales, que van desde eclipses solares hasta estrellas cayendo del cielo, se interpretan como manifestaciones de la intervención divina o como advertencias de eventos trascendentales. A lo largo de los siglos, estas señales han sido fuente de inspiración espiritual y han influido en la percepción de la humanidad sobre los eventos terrenales. Uno de los relatos más destacados sobre señales en el cielo se encuentra en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2, versículos 30 y 31, se describe cómo el día del Señor estará marcado por prodigios en el cielo y en la tierra. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estas señales apocalípticas se presentan como precursores del juicio divino y como advertencias del día de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos más referencias a señales celestiales en los relatos de Jesús sobre los últimos tiempos. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30, Jesús habla sobre señales en el cielo que precederán a su segunda venida. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Estas señales cósmicas se interpretan como indicadores del fin de los tiempos y del retorno glorioso de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis encontramos una serie de visiones apocalípticas que describen señales en el cielo durante los juicios divinos. En el capítulo 6, versículos 12 y 14, se describe cómo el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre y las estrellas caen del cielo durante la apertura de los sellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estas señales apocalípticas son vistas como manifestaciones del juicio divino sobre la tierra y como preludios de los eventos finales. La interpretación de estas señales celestiales varía según las creencias religiosas y las tradiciones teológicas. Para algunos, estas señales son vistas como manifestaciones del poder y la soberanía de Dios sobre el universo, mientras que para otros son señales de advertencia y llamados al arrepentimiento. Independientemente de la interpretación, estas referencias bíblicas subrayan la importancia espiritual de los fenómenos celestiales y su significado en la cosmovisión religiosa de la humanidad. En el estudio de las señales en el cielo como presagios del fin de los tiempos, la interpretación de pasajes bíblicos es fundamental. En las Escrituras encontramos numerosas referencias que hablan sobre eventos cósmicos extraordinarios que se relacionan con eventos trascendentales en la historia de la humanidad. Estas señales, que van desde eclipses solares hasta estrellas cayendo del cielo, son descritas como manifestaciones del poder divino y como indicadores de eventos apocalípticos. Un pasaje bíblico crucial que aborda las señales en el cielo y su conexión con el fin de los tiempos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30. En este pasaje, Jesús habla sobre los eventos cósmicos que precederán a su segunda venida. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Estas palabras de Jesús son interpretadas como una profecía sobre señales celestiales que anunciarán su regreso y el fin de los tiempos. Otro pasaje importante se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 y 14, donde se describe una serie de eventos cósmicos durante la apertura de los sellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estas señales apocalípticas son interpretadas como manifestaciones del juicio divino y como preludios de los eventos finales. La interpretación de estas señales en el cielo y su relación con el fin de los tiempos ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de la historia. Algunos creyentes interpretan estos eventos como signos concretos de la venida de Jesucristo y el juicio final, mientras que otros los ven como metáforas o símbolos de eventos espirituales y trascendentales. Independientemente de la interpretación, estas referencias bíblicas subrayan la importancia espiritual de los fenómenos celestiales y su significado en la cosmovisión religiosa de la humanidad. En la tradición judía, también se encuentran referencias a señales en el cielo como indicadores de eventos significativos en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31, se habla sobre prodigios en el cielo y en la tierra que marcarán el día del Señor. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estas señales apocalípticas son interpretadas como indicadores del juicio divino y como advertencias del día de la ira de Dios. La interpretación de estas señales celestiales en la tradición judía es similar a la interpretación cristiana, ya que también se ven como manifestaciones del poder divino y como indicadores de eventos significativos en la historia del pueblo de Israel.
Israel. Estos eventos extraordinarios se interpretan como señales del juicio divino y como llamados al arrepentimiento y la renovación espiritual. Además de las referencias bíblicas, la tradición judía también contempla la importancia de las señales celestiales en la historia de Israel. Por ejemplo, en el libro de Éxodo se relata cómo Dios envió 10 plagas sobre Egipto como señales de su poder y como castigo por la opresión de los israelitas. Estas señales, que incluían la transformación del agua en sangre, la invasión de langostas y la oscuridad sobre la tierra, fueron precursores de la liberación de los israelitas y su salida de la esclavitud. La creencia en la intervención divina a través de señales celestiales es una parte fundamental de la espiritualidad judía, que enseña que Dios está activamente involucrado en la historia y el destino de su pueblo. Estas señales no solo son interpretadas como manifestaciones del poder divino, sino también como recordatorios de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y de su promesa de protección y redención. En conclusión, tanto en la guerra de Yom Kippur en Israel como en la interpretación de señales celestiales en contextos religiosos, encontramos manifestaciones del poder divino y su significado en la cosmovisión religiosa de la humanidad. Estos eventos desafían explicaciones convencionales y alimentan la creencia en la intervención divina en momentos críticos de la historia de Israel y de la humanidad en general. La manifestación celestial durante la guerra de Yom Kippur se presenta como un evento que desafía explicaciones convencionales y que ha alimentado la creencia en la intervención divina en momentos críticos de la historia de Israel. Además, la interpretación de señales celestiales en contextos religiosos destaca su importancia espiritual y su significado en la cosmovisión religiosa de la humanidad. Quiero agradecerles por su interés en este video y por acompañarme en esta exploración de temas tan fascinantes y significativos. Si desean seguir explorando más contenido relacionado con estos temas, les invito a suscribirse al canal para recibir actualizaciones y estar al tanto de nuevas publicaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.